Televisa presenta. Para comenzar, ¿qué es el aparato urinario? El aparato urinario es el conjunto de órganos que se encarga de producir, almacenar y eliminar los desechos metabólicos en forma de orina. Entre sus generalidades podemos encontrar que está formado por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Entre sus principales funciones tenemos que los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, además ayudan a regular la tensión arterial y el pH. Otra de sus funciones es que los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. La siguiente función es de la vejiga, pues esta es la que almacena la orina y la impulsa hacia la uretra. La última función es que la uretra es la que elimina la orina del cuerpo. Anatomía e histología de los riñones. Los riñones son órganos pares, es decir, hay un izquierdo y un derecho. Son de color rojizo y de forma de frijol. Están situados entre el peritoneo y la parte posterior del abdomen. Estos órganos son retroperitoneales, es decir, que se encuentran detrás, entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho está un poco más distendido que el izquierdo. Esto se debe a que el hígado ocupa un espacio considerable del lado derecho y mueve un poco al riñón. El riñón de un adulto mide de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho. En el centro de este se encuentra un borde llamado hilio renal, con el cual podemos encontrar arteria renal, vena renal, vasos linfáticos, pelvis renal y nervios renales. Cada riñón tiene 3 capas de tejido. La primera, que es la capa fibrosa, esta es una capa lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular. Sirve como barrera contra traumatismos y ayuda a mantener la forma del riñón. La capa que podemos observar intermedia es la cápsula adiposa. Es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. También ayuda a proteger al riñón de traumatismos y lo sostiene de manera firme. Por último, tenemos la fascia renal. Es una capa fina de tejido conectivo denso y regular que fija al riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. Si hacemos un corte frontal en el riñón, podemos observar 2 regiones. Una área superficial de color rojizo y de textura lisa llamada corteza renal y una región profunda de color pardo rojizo llamada la médula renal. La médula renal presenta entre 8 a 18 pirámides renales de forma cónica. Cada pirámide está dirigida hacia la corteza renal y su vértice, llamada papila renal. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios de esta. Un lóbulo renal consiste en una pirámide renal, la parte de corteza que lo rodea y la mitad de cada columna adyacente. Juntas, las cortezas y las pirámides constituyen el parenquima. Dentro del
parenquima se encuentran las unidades funcionales del riñón. Estas son llamadas nefronas. La orina que se forma en las nefronas drena en largos conductos papilares. Los conductos papilares drenan en estructuras en forma de copa llamada cálices menores y cálices mayores. Cada riñón tiene aproximadamente de 8 a 18 cálices menores y de 2 a 3 cálices mayores. Los cálices menores son los encargados de recibir la orina de los conductos papilares y enviarla a una cavidad única que es llamada pelvis renal. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón que dentro de sus funciones tiene la filtración del plasma y por consecuente se da la producción de orina por donde se eliminan los productos tóxicos del cuerpo. Al realizar un corte frontal, como podemos observar en esta imagen, tenemos la corteza renal, que sería la parte en rojo, la médula renal, que sería la parte señalada en café, y podemos observar también que el túbulo colector está dentro de la médula renal, mientras que la nefrona se encuentra dentro de la corteza renal. Al extender esta imagen de la nefrona, podemos observar que la nefrona está constituida por un túbulo renal, que sería este, y este a su vez está formada por una barrera de capilares y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman sería esta parte de aquí. Bueno, la cápsula de Bowman es la que se encarga de la filtración glomerular. Este plasma filtrado se va al túbulo proximal. Podemos observar que el túbulo proximal es este, cápsula de Bowman, túbulo proximal. Y en este túbulo se tiene la capacidad de reabsorción, en este caso de solutos como el sodio, el cloro, el bicarbonato, proteínas, agua y la urea. Enseguida, el plasma filtrado desciende por el asa de Henle. Si lo vamos a observar aquí, túbulo proximal, asa de Henle. En esta asa se cuenta con la proteína AK que permite la salida de gran cantidad de agua. Una vez que desciende y llega a este túbulo distal, que sería este túbulo distal, destacan dos estructuras, el cotransportador de sodio y cloro y el receptor de aldosterona, el cual permite la reabsorción del sodio y la excreción de potasio. Al final, el plasma desemboca en el túbulo colector, el cual por medio de los receptores AK determina la concentración final de la orina y otras características. Para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos. La filtración glomerular tiene lugar en el corpúsculo renal, mientras que la reabsorción y secreción tubulares se producen a lo largo del túbulo renal y del túbulo conector. El primer proceso es la filtración glomerular. En el primer paso de la producción de orina, el agua y la mayor parte de los solutos en el plasma sanguíneo se movilizan a través de la pared de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman y luego hacia el túbulo renal. El segundo proceso es la reabsorción tubular. A medida de que el líquido filtrado fluye a lo largo del túbulo renal y a través del túbulo conector, las células reabsorben cerca de un 90% de agua filtrada. El agua y los solutos regresan a la sangre y a medida que fluyen a través de los capilares pericotubulares y vasos rectos. La reabsorción se refiere al regreso de las sustancias a través del torrente sanguíneo. Y por último está el proceso de secreción tubular. A medida de que el líquido fluye a lo largo del túbulo renal, las células tubulares secretan hacia él sustancias como desechos
iones en exceso y también algunos fármacos en caso de consumirse. La filtración glomerular es el primer paso para la formación de orina. De aproximadamente 180 litros de líquido filtrado al día, sin embargo la mayor parte se absorbe, dejando únicamente 1 litro para su excreción. Esta alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal y las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. La filtración glomerular se realiza en el corpúsculo de cada nefrona formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. La filtración o ultrafiltrado de la sangre se lleva a cabo en la barrera de filtración glomerular, la cual está formada por diferentes componentes situados en el corpúsculo renal. Estas capas son el endotelio capilar, que son las células endoteliales que suponen el 50% de las células del glomérulo. La segunda capa es la membrana basal glomerular, que es una red de fibrillas finas embebidas en una matriz de gel con carga negativa. La tercera capa es la visceral de la cápsula de Bowman, formada por los podocitos, células con prolongaciones citoplasmáticas que se apoyan sobre la membrana basal de los capilares. La filtración glomerular depende del equilibrio entre las presiones hidrostáticas y coloidosomóticas o fuerzas de Starling creadas por ambos lados de la superficie de filtración, por lo que la filtración glomerular es la consecuencia de este juego de presiones entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, como podemos observar en la imagen. El coeficiente de filtración, KF, es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. No puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente con esta siguiente fórmula. Coeficiente de filtración es igual a la filtración glomerular entre la presión de filtración neta. En condiciones normales, la velocidad o tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto y puede medirse mediante el estudio de la depuración de la insulina o la creatinina. Reabsorción y secreción tubulares. Hay que tener en cuenta que para que una sustancia se reabsorba, tiene que pasar por un epitelio tubular, después a un líquido intersticial y después hacia la sangre. Existen varias formas. La primera es paracelular, a través de espacios entre iones, y transcelular, a través de la membrana. También tenemos diferentes tipos de transporte: por difusión, ya sea simple o facilitada, y esta no gasta ATP, o por transporte activo, que podría ser primario y secundario. En el secundario podemos tener con transportadores llamados cotransportadores o contratransportadores, y estos sí utilizan ATP. En la reabsorción y secreción tubulares, tenemos que una vez que el líquido llega a pasar a través del túbulo proximal, las células situadas más distalmente regulan los procesos de absorción para mantener un equilibrio homeostático entre el agua y diversos iones. La secreción tubular tiene dos objetivos importantes. La primera es la secreción, que ayuda a controlar el pH sanguíneo, y la segunda es la secreción de otras sustancias que contribuyen a eliminar desechos del organismo. Mecanismos de transporte. Cuando las células renales transportan solutos hacia adentro o hacia afuera del líquido tubular, movilizan sustancias específicas en una única dirección. La reabsorción de sodio en los túbulos renales
son especialmente importantes para la gran cantidad de iones de sodio que pasan a través de los filtros glomerulares. La ausencia de bombas de sodio-potasio en la membrana apical asegura la absorción de sodio, esto para que sea un proceso unidireccional. La mayoría de los iones de sodio que atraviesan en la membrana serán bombeados hacia el líquido intersticial en la base y a los lados de la célula. Como podemos observar, en la primera figura. Reabsorción y secreción en el túbulo corneado proximal. Cuando tenemos dos moléculas de sodio y una de glucosa que se unen a una proteína transportadora desde el líquido tubular hacia la membrana tubular, como en la imagen 2. En otro proceso de transporte activo secundario, los cotransportadores de sodio transportan el sodio filtrado a través de su gradiente de concentración hacia las células. Producción de orina diluida y concentrada. Los riñones ajustan su diuresis, o sea, su líquido, para compensar las ingestas de agua anormalmente bajas o altas, o las pérdidas anormalmente altas por otras rutas. Las hormonas involucradas en la coordinación de estas funciones incluyen la angiotensina, la aldosterona, el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética, que es la más importante. Cuando la ingesta de agua es especialmente alta, el riñón humano puede generar orina con una osmolalidad tan baja, diluyendo la orina unas 7.5 veces con respecto al plasma. Por otra parte, es preciso conservar agua en el riñón, pues es capaz de generar orina con una osmolaridad alta, concentrando la orina alrededor de 4 veces con respecto al plasma sanguíneo. Esto quiere decir que cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta más hormona antidiurética. En la imagen 1 podemos observar que cuando se da la formación de orina diluida es cuando las concentraciones de hormona antidiurética son muy bajas. En cambio, la segunda imagen nos muestra que la formación de orina concentrada se da cuando las concentraciones de hormona antidiurética son más altas. Ahora voy a hablarles un poco de la función renal. Para entender la función renal, hay que comprender qué es la evaluación tanto de la cantidad de orina como de la calidad y de las concentraciones de productos de desechos que encontramos en la sangre. Es por eso que debemos de hacer un análisis de volumen y de las propiedades físicas y químicas y microscópicas de la orina. En esta cartulina podemos ver las características principales que debe de tener una orina normal. Aún así, hay ciertas características que debemos tener, como por ejemplo, el volumen. Nuestro volumen debe de ser de 1 a 2 litros en 24 horas. Nuestro color debe de ser amarillo o ámbar. El color lo debemos a los urocromos, que son pigmentos producidos por la degradación de la bilis, y de la urobilina, proveniente de la degradación de la hemoglobina. Podemos decir que la orina concentrada suele ser un tanto más oscura. Por ejemplo, hay dichos fármacos y dichas enfermedades que pueden modificar el color. Un gran ejemplo es cuando tomamos vitaminas. Bueno,
En cuanto a la turbidez, esta debe de ser transparente cuando está fresca y al pasar del tiempo se vuelve un poco turbia. El olor, pues debe de tener un olor al amoníaco, pero esto pasa cuando se estaciona por un tiempo. En el olor podemos ver que las personas que son diabéticas tienen un olor como frutal, ya que en su orina pues podemos encontrar presencia de cuerpos eróticos. En cuanto al pH, debe de ir entre 4 a 8. El promedio es 6, pero varía de acuerdo a las dietas. Porque si tenemos dietas veganas, podemos aumentar la alcalinidad. Y si tenemos dietas ricas en proteínas, pues aumentamos la acidez. En cuanto a la densidad, podemos referirnos como el volumen de una sustancia con respecto a su peso. En la orina varía de 1001 a 1035. Cuando suele tener altos concentrados de solutos, pues suele ser mucho mayor su densidad. Una prueba muy clara es en las pruebas sanguíneas. Esta prueba se utiliza a menudo pues para evaluar la función renal. Lo podemos evaluar gracias a la creatinina plasmática, que proviene del catabolismo de la fosfocreatina en el músculo esquelético. Un nivel de creatina por encima de los 1.5 miligramos sobre decilitro suele ser un indicador de que hay una disfunción renal. Transporte, almacén y eliminación de orina. La orina producida en los riñones recorre los uréteres hasta llegar a la vejiga urinaria. Ahí la vejiga se expande como un saco elástico para que entre más orina y a medida que se llena comience el proceso de micción o de orina. Si los movimientos involuntarios de los músculos son los que envían las señales al sistema nervioso y ponen la decisión de orinar bajo control consciente. En la primera imagen podemos observar que el esfínter uretral interno y el esfínter uretral externo brindan control muscular del flujo de orina. El esfínter interno es involuntario. Es el que rodea la abertura de la vejiga a la uretra y se relaja para permitir el paso de la orina. Por el contrario, el esfínter externo es voluntario y es el que rodea la uretra fuera de la vejiga y debe relajarse para poder orinar. En esta imagen podemos observar que la vejiga tiene forma de pirámide cuando está vacía, pero se vuelve más ovalada cuando se llena de orina y se expande. Un músculo liso llamado detrusor rodea la vejiga y unas estructuras rugosas denominadas pliegues recubren la pared interna. Esas estructuras son las que otorgan elasticidad a la vejiga y le permiten expandirse. El piso de la vejiga tiene una región en forma de embudo llamada trígono, formada por dos orificios uretrales y el esfínter uretral interno. La orina ingresa a la vejiga por los orificios uretrales y sale por el esfínter interno. En esta imagen podemos observar que la micción es el acto de vaciar la vejiga, o sea, orinar. Cuando la vejiga está llena de orina, los receptores de estiramiento de la pared de la vejiga desencadenan el reflejo de la micción. El músculo detrusor que rodea la vejiga se contrae y el esfínter uretral interno se relaja, lo que permite que la orina salga de la vejiga y pase a la uretra. Esas dos reacciones son involuntarias. El esfínter uretral externo es voluntario y debe relajarse para que la orina pase por la uretra y salga del cuerpo.
En esta imagen, la vejiga se expande a medida que la orina llega a los uréteres, pero el volumen que puede contener tiene un límite. Aproximadamente son 200 mililitros de orina. El músculo detrusor empieza a contraerse y el músculo del esfínter uretral interno empieza a relajarse. Esto envía una señal al sistema nervioso y crea la necesidad imperiosa de orinar. A menos que el esfínter uretral externo sea suficientemente fuerte para impedirlo, la micción ocurrirá involuntariamente. En esta última imagen, el estiramiento del músculo liso inicia el reflejo de la micción al activar receptores de estiramiento en la pared de la vejiga. Este reflejo autónomo hace que el músculo detrusor se contraiga y que el músculo del esfínter uretral interno se relaje, lo cual permite que la orina pase al uretra. Los receptores de estiramiento también envían un mensaje al hipotálamo y la corteza cerebral, la cual permite el control voluntario del esfínter uretral externo. Por lo general, empezamos a controlar la micción entre los 2 y 3 años cuando el cerebro se desarrolla. Ahora hablaremos del tratamiento de los desechos en otros sistemas del organismo. Bueno, como ya habíamos comentado, el aparato urinario pues tiene la función de ayudar a evaluar pues algunos materiales de desecho. Pero aparte de los riñones, pues tenemos otros tejidos, otros órganos que ayudan a este proceso. Y uno de ellos son los amortiguadores buffer. Estos amortiguadores, como bien lo dice su nombre, amortiguan el exceso de iones de hidrógeno e impiden de tal modo el aumento de la acidez de los líquidos corporales. Los buffers son como los cestos de residuo, tienen una capacidad ilimitada y pues al igual que los papeles de un cesto pues deben de eliminarse del organismo por excreción. Otro de ellos es la sangre. El torrente sanguíneo pues nos ayuda a la recolección y al transporte de desechos. Otro órgano muy importante es el hígado, ya que este es el sitio principal del reciclaje metabólico. Por ejemplo, cuando hay conversión de aminoácidos en glucosa o de glucosa en ácidos grasos. El hígado también nos ayuda a convertir las sustancias tóxicas pues en sustancias menos tóxicas, como es el amoníaco en la urea. Otros órganos pares muy importantes son los pulmones, ya que en cada expiración los pulmones nos ayudan a excretar dióxido de carbono y despiden calor en pequeñas partículas de vapor. Bueno, las glándulas sudoríparas creo que es un gran ejemplo, especialmente pues cuando hacemos ejercicio. Las glándulas ayudan a eliminar excesos de solutos como son el agua, el dióxido de carbono y el calor. Además de que nos ayuda a eliminar cantidades residuales de sales y de urea. El tracto gastrointestinal, pues por su medio de defecación, ayuda a excretar alimentos que no fueron digeridos y que se consideran como desechos. También nos ayuda a eliminar el dióxido de carbono, el agua, los sales y nos ayuda a regular el calor. Desarrollo embrionario del aparato urinario.
El primer riñón que se forma es el pronófero. Es el más alto y se asocia a un conducto pronéfrico que desemboca a la cloaca, que es la parte terminal del intestino posterior. Este se degenera la cuarta semana y desaparece en la sexta. En este caso lo podemos observar en la primera imagen. El pronéfro es esta parte. El segundo riñón es el mesonefro. Reemplaza al pronéfro y se convierte en el conducto mesonéfrico. Este se degenera en la sexta semana y desaparece en la octava semana. Igual lo podemos observar en la sexta semana. Y el último riñón o metanefro se desarrolla a partir del primordio uretral y el mesodermo metanéfrico. Si bien este riñón final se forma en la pelvis, luego desciende en su lugar definitivo en el abdomen, que recibe los vasos sanguíneos renales. En esta imagen pues podemos ver una vista anterior a las 8 semanas. Podemos observar el riñón, el uréter, la vejiga y los aracnoides. Ahora hablaremos del envejecimiento en el aparato urinario. Bueno, pues con el envejecimiento podemos ver cambios muy marcados. Por ejemplo, en los riñones, ya que estos disminuyen gradualmente su tamaño. También, a consecuencia de esto, pues el flujo sanguíneo se reduce y se filtra menor cantidad de sangre. Estos cambios en el tamaño y función se observan relacionarse con la merma progresiva del flujo sanguíneo hacia los riñones. Otro cambio también importante es el peso de los dos riñones, ya que disminuye un promedio de 300 gramos en la segunda década de la vida y de 200 gramos a los 80 años, es decir, alrededor de la tercera parte. También debemos decir que el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular declinan al 50% entre los 40 y los 70 años de edad. A los 80 años, cerca del 40% de los glomérulos ya no son funcionales y la filtración, la reabsorción y la secreción disminuyen gradualmente. Una de las enfermedades más comunes que podemos ver con el avance de la edad, pues son las enfermedades inflamatorias crónicas y los cálculos renales. Esto se debe a que, como disminuye la sensación de sed, entonces ellos se hacen más susceptibles a una deshidratación. También podemos observar que aparte de los riñones, la vejiga urinaria pues también disminuye su tamaño y su capacidad y el debilitamiento de los músculos. Es por eso que muchas personas mayores tienen incontinencia urinaria. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las personas de mayor edad, ya que el aumento de la frecuencia, la producción excesiva de orina y la micción excesiva durante la noche, pues son cosas que los caracterizan.